Tenemos una barra colgada por dos tirantes EB y DB y apoyada en un punto en A, en un soporte, que restringe el desplazamiento en X, Y y Z, pero no restringe el giro en ninguna dirección. Y aquí tenemos una fuerza en la dirección Y negativa de 0.8 toneladas. En primer lugar, identificamos el cuerpo a estudiar. En este caso es medio obvio que sería la barra ABC. Esa barra es la que queremos ver qué fuerzas actúan sobre ella para determinar el equilibrio. En general es un cuerpo el que estudiamos. Ahora definimos claramente la geometría con respecto a los ejes coordenados. Aquí ya tenemos planteados los ejes coordenados en el problema, ¿sí? Entonces necesitamos ver qué fuerzas actúan y cuáles son sus componentes. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Entonces sobre el cuerpo actúan las fuerzas que actúan en el apoyo, no actúa en ningún momento, ¿sí? Nada más impide desplazamientos, no giros, por lo tanto aparece una fuerza AX, una fuerza AZ y una fuerza AY. Son las tres reacciones que impiden que esto se desplace en la dirección X, en la dirección Y o en la dirección Z. Después tenemos también las dos fuerzas de los tirantes BD y BE, ¿sí? Que ejercen sobre la viguita, ¿sí? Sobre la barra. El tensor DB o BD está jalando a la barra para evitar que ésta se caiga para abajo debido a esta fuerza, y esta está tensionando también para arriba. Son dos tensores, por lo tanto actúan en tensión. La tensión quiere decir que B jala a E y E jala a B hacia sí. Entonces estas serían las dos tensiones, le damos TBD y TBE. Y finalmente tenemos la carga de 0.8 toneladas. Tanto AX, AY y AZ son claras sus direcciones, 0.8 toneladas también. Vamos a determinar las direcciones de TBE y TBD. Entonces, TBD está en la dirección de BD, ¿sí? Entonces, BD, el vector BD, es un vector que es igual a menos 2 metros I más 3 metros J más 4 metros K. Ahora, el vector unitario en la dirección BD sería esto dividido entre su magnitud. La magnitud es la suma, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces la magnitud del vector BD, es decir, la distancia BD, es raíz cuadrada de 29. BE, el vector BE es un vector igual a menos 2 metros I más 3 metros J menos 4 metros K. Y su magnitud sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Es la misma magnitud que BD, la distancia BE. Entonces, el vector fuerza TBD no es más que el vector BD dividido entre su magnitud, ¿sí? Este vector BD entre su magnitud nos da el vector unitario en la dirección BD multiplicado por la magnitud de BD, ¿sí? La magnitud de la tensión BD por el vector unitario que está en la dirección de TBD nos da el vector TBD. El vector tensión TBE es igual al vector unitario en su dirección, que es BE entre su magnitud, multiplicado por la magnitud de la tensión, que es desconocida, desde luego, igual que TBD son desconocidas. Entonces ya tenemos caracterizados a los vectores TBD y TBE. Simplemente ahora, pues calculamos la resultante, tanto la resultante de fuerzas como la resultante de momento. Entonces la resultante de fuerzas la igualamos a 0. La resultante de fuerzas, ¿cuál sería? Pues sería AX por I, más AY por J, más AZ por K, más TBD, el vector TBD sabemos que es esto de acá, este sería el vector TBD, más el vector TBE, que expresado en componentes sería este de acá, menos 0.8J, ¿sí? J es un vector unitario que va en la dirección de Y, por lo tanto este vector es menos 0.8 toneladas por J. Todo esto es la fuerza resultante, es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y esa suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, es decir, la fuerza resultante, debe de ser igual a 0. Asimismo, vamos a calcular el momento resultante con respecto a cualquier punto arbitrario. Bueno, es claro que si yo hago la suma de momentos con respecto al punto A, lo que voy a tener es que tanto AX como AY como AZ se eliminan, ¿sí? O sea, no generan momento con respecto a A, y lo que me van a aparecer son las dos tensiones. También podría ser la suma de momentos con respecto a B,
y lo que me aparecerían es, bueno, AX no genera momentos con respecto a B porque es colineal, y tendríamos las dos incógnitas a Y y a Z. Se puede hacer de cualquier manera. Bueno, aquí vamos a hacerlo con suma de momento respecto al punto A, y lo que tenemos es las fuerzas AX, AY y AZ no generan momento, por lo tanto no las consideramos, y tendríamos la contribución de TBD al momento es el vector R que une al punto A con algún punto de la trayectoria de TBD, puede ser este, que sería 2 metros por I, ¿sí? Sería el vector R, inicia en A, en el punto donde quiero conseguir el momento, y termina en algún punto de la trayectoria. Noten que esta fuerza, este vector posición pudiera ser el que va de A a D, y también tendríamos el mismo resultado finalmente. Bueno, aquí es más sencillo decir que es el vector 2 metros por I, ¿sí? Y eso se multiplica escalarmente por el vector TBD, que ya habíamos calculado, que tiene esta forma. Luego tendríamos la contribución al momento en A de TBE, que es 2 metros por I por TBE. Luego tenemos la contribución al momento en A de la carga de 0.8 toneladas, que sería 3.5 metros por I por menos 0.8 toneladas por J. Bueno, si desarrollamos las multiplicaciones vectoriales y hacemos todas las operaciones necesarias y simplificamos, nos daría que la suma de fuerzas finalmente es algo por I, una expresión por I, más una expresión por J, más una expresión por K, y la suma de momentos con respecto al punto A es una expresión por J más una expresión por K. No tiene componente en I, si uno desarrolla todo esto. Entonces lo que tenemos son dos vectores que tienen que ser igual a 0, ¿sí? La fuerza resultante debe ser igual a 0 y el vector momento con respecto a resultante debe ser igual a 0. Por lo tanto, para que F sea 0, la componente en X debe de ser 0, la componente en Y debe de ser 0 y la componente en K debe de ser 0, que son estas tres expresiones. Y para que el momento con respecto a sea 0, esta expresión debe de ser 0 y esta expresión debe de ser 0. Tenemos otras dos ecuaciones. Lo que tenemos son 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Resolvemos y nos da TBE, que resulta ser igual a TBD, es igual a 1.2565, y nos da también cuánto vale a X, a Y y a Z. Estas son nuestras 5 incógnitas. Que se resuelven a partir de estas 5 ecuaciones, por supuesto. Lo que nos piden es TBE, TBD y también la reacción en A. Estos serían las componentes de la reacción. La magnitud de la reacción en A sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que sería 1.110 toneladas. Y estos serían las tres componentes del vector fuerza que actúa en el punto A, que ejerce el soporte sobre la barra en el punto A. Son sus tres componentes. La magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el punto A es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que es esto de acá y es la solución.